Kiko y el chavo se encontraban, como siempre, en medio del patio, jugando y discutiendo por quién tenía el mejor juguete. Kiko sostenía su enorme pelota de colores entre las manos. El chavo, por otro lado, lo observaba desde el centro del patio con los hombros encogidos y esa mirada de eterna expectativa, esperando que la generosidad, o el aburrimiento, de su amigo le permitiera participar en el juego, mientras sostenía una pequeña pelota de papel que había fabricado el día anterior. Oye, chavito, dijo Kiko mientras presumía su juguete. ¿Te gustaría jugar con mi pelota nueva? El chavo la miró con ilusión, pero inmediatamente después se negó. No voy a responderte, Kiko, porque tú siempre me sales con eso y luego me dices pues compra. No, chavo, esta vez es en serio. Mira, si quieres podemos ir a la calle y jugamos. Sale y vale. Y que yo era Enrique Borja, y que chutaba y metía gol, y sas, sas. Kiko y el chavo salieron de la vecindad sin avisar a nadie, dejando atrás la seguridad del recinto. La calle estaba inusualmente despejada. El asfalto gris parecía estirarse infinitamente bajo el sol. Los niños comenzaron a jugar. Kiko se preparaba para chutar realizando su clásico ritual, mientras que el chavo se paraba al otro lado de la calle, listo para atajar. Kiko le dio un puntapié formidable al juguete, pero el ángulo fue desastroso. La pelota de colores salió disparada, volando hasta desaparecer de la vista de ambos y cayendo justo en el centro de la avenida principal, donde el tráfico solía ser mucho mayor. ¡Ay, mi pelota! Gritó Kiko. Chavo, ve por ella. Es mi pelota de colores y costó mucho dinero. ¿Y por qué yo, si tú fuiste el menso que la tiró? Porque si no vas, le digo a mi mamá que me robaste mi pelota y que me pegaste. Todo yo, refunfuñó el chavo mientras caminaba hacia la avenida pateando el suelo. Luego de un momento, divisó la pelota deteniéndose justo en medio del carril derecho. Sin mirar a ambos lados, impulsado por una mezcla de ingenuidad y miedo a las represalias, se lanzó a la calzada. Sus manos tocaron la superficie sintética justo en el instante en el que un sonido ensordecedor rompió la calma del ambiente. El parachoques del camión estuvo a escasos milímetros de su pecho. El niño no reaccionó. Se quedó congelado en medio de la calle mientras sostenía la pelota de Kiko. Intentaba moverse, pero sus piernas no reaccionaban. El conductor del camión, un hombre desaliñado de mediana edad, asomó la cabeza por la ventanilla. Chiquillo idiota. Casi te mando al otro mundo. Ten más cuidado, que la próxima vez no vas a contar el cuento. El chavo no le respondió. Se quedó sentado en el bordillo de la acera con el corazón palpitándole a 1000 por hora. Vio cómo el camión reanudaba su marcha, alejándose por la avenida hasta perderse y desaparecer en el horizonte. Luego de eso, sintió un silencio absoluto. Se puso de pie, limpiándose el polvo de los pantalones remendados, y regresó hacia donde debería estar Kiko. Pero Kiko ya no estaba. La acera donde su amigo lo esperaba segundos antes estaba vacía. El chavo frunció el ceño, mirando a su alrededor. Pensó que quizá Kiko se había asustado y se había metido corriendo a la vecindad. Caminó de regreso, cruzando la puerta del zaguán, sintiendo cómo la luz del patio parecía diferente, casi enfermiza, con sombras demasiado largas y profundas. Kiko, ya tengo tu pelota, sigamos jugando. Kiko. Nadie le respondió. El patio principal parecía estar desierto. El silencio seguía incluso luego de haber entrado a aquella ruidosa vecindad en la que había vivido por varios años. Era tan profundo que el chavo podía escuchar el roce de su propia respiración. Se acercó al departamento número 14, golpeando la puerta con timidez. Kiko, ¿estás en tu casa? Doña Florinda. Nadie respondía. Giró el pomo y, para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Entró lentamente. La sala estaba impecable, como siempre, pero nadie aparecía. Sobre la mesa, una taza de café humeaba ligeramente, pero no había nadie para beberla. El chavo decidió no seguir entrando y se dirigió al departamento 72. Chilindrina. Rondamón. La vivienda de don Ramón olía a ropa vieja y a tabaco rancio, pero el desorden habitual parecía congelado en el tiempo. El chavo comenzó a desesperarse. Corrió hacia el segundo patio, gritando los nombres de todos, pero absolutamente nadie le respondió, incluso los ruidos ambientales exteriores se habían apagado. Era como si el mundo entero se hubiera evaporado en el instante en que aquel camión casi lo atropella. A causa de su ardua búsqueda sin respuestas, un gran agotamiento lo consumió por completo.
Se devolvió a su departamento, el departamento 8. Allí se acurrucó en un rincón y cerró los ojos, esperando que al despertar todo fuera una pesadilla de mal gusto. Sin embargo, el despertar fue peor. La oscuridad de la noche no trajo alivio. Se despertó con un hambre atroz, una sensación de vacío en el estómago que se sentía como si 1000 agujas le pincharan las entrañas. Era un hambre que nunca antes había sentido, mucho más voraz que la que padecía diariamente en la vecindad. En la penumbra, salió de su escondite. Comenzó a entrar en los departamentos, ya sin pedir permiso, ya sin miedo. En la cocina de doña Florinda encontró restos de comida, un trozo de pan, un poco de jamón, frutas que parecían estar en el punto exacto de madurez. Se lo comió todo con desesperación, engullendo cada bocado sin masticar apenas. Pero, inexplicablemente, la comida no le producía saciedad. Podía sentir el sabor, la textura, el frío y el calor de los alimentos, pero su estómago seguía gritando, exigiendo más. Pasó al departamento de doña Clotilde. Encontró dulces y galletas. Se las terminó todas. Pasó a la casa de don Ramón y devoró lo poco que había en la alacena. Al terminar, se sentó en el suelo de la cocina ajena, y lloró. Seguía teniendo hambre y seguía estando solo. El segundo día transcurrió y el chavo salió a las afueras de la vecindad para pedir ayuda, pero todo fue en vano. La ciudad estaba vacía, parecía como si el chavo fuera el único ser humano que vivía allí. Para el tercer día, la voluntad del chavo se había quebrado. Ya no buscaba comida porque sabía que no serviría de nada. El hambre se había convertido en un compañero constante, un dolor sordo que ya formaba parte de su ser. Se limitó a caminar hacia las escaleras que conducían al segundo piso del patio principal y se sentó allí, con la mirada perdida en el suelo de tierra. Abrazó sus rodillas, sintiéndose más pequeño que nunca. Solo quería que alguien llegara. No le importaba si era para regañarlo. Solo quería dejar de ser el único testigo de aquel silencio absoluto. De repente, una rara sensación se sintió en el aire. Parecía un sonido que emanaba de las nubes. Eran el sonido de trompetas, unas notas majestuosas que provenían desde lo alto. El chavo levantó la vista. El cielo comenzó a abrirse de par en par. El chavo no lo podía creer, un extraño resplandor estaba bajando desde allí, con una intensidad que hacía que le dolieran los ojos. Cuando la luz se atenuó, se encontró frente a frente con algo que desafiaba toda lógica. Era un ser compuesto de luz y geometría, una entidad que poseía 6 alas majestuosas, cubiertas de ojos que parpadeaban con una inteligencia infinita. El calor que emanaba de la criatura no quemaba, era un calor reconfortante, como el de una estufa encendida en una noche de invierno. No tengas miedo, pequeño, he visto tu andar. He visto tus penas y el vacío de tu estómago. Has sido un buen niño, a pesar de todo. El chavo se quedó anonadado, tapándose la boca con sus manos temblorosas. Estoy aquí para llevarte a un lugar mejor, continuó el ángel. En ese lugar ya no habrá inviernos que calen en tus huesos, ni zapatos rotos, ni soledad. El frío será un recuerdo olvidado y el hambre se extinguirá para siempre. El chavo tragó saliva, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas sucias. ¿Y en ese lugar, habrá tortas de jamón?, preguntó el chavo. Habrá todas las tortas de jamón que puedas imaginar, y mucho más. Podrás comer hasta que tu alma esté satisfecha, y nunca volverás a sentir el vacío. Ven conmigo, hijo mío. El chavo sintió una alegría inmensa, una chispa de esperanza que no conocía. Sasas y que yo iba al cielo y que me daban muchas tortas de jamón. Exclamó, casi tocando la luz. Pero entonces, algo ocurrió. Un sonido pequeño se filtró a través del coro de trompetas. Era una voz que reconocía. Una voz ronca, gastada por los años y los cigarrillos. Escúchame, pequeño, insistió el ángel. Si te quedas aquí, volverás al dolor. Volverás al hambre, a la incomprensión de los adultos, a las tardes de lluvia sin techo y a la incertidumbre del mañana. Aquí te ofrezco la paz eterna. Allí solo te espera el peso del mundo. La voz de don Ramón volvió a sonar, esta vez más clara, cargada de un llanto que el chavo nunca había escuchado. El chavo miró de nuevo al ángel. El serafín era una visión de perfección absoluta. Sus 6 alas se agitaron suavemente, desprendiendo un aroma a flores frescas y a pan recién horneado que casi lo hizo desfallecer de deseo. La promesa de las tortas de jamón infinitas vibraba en el aire como una verdad irrefutable.
Frente a él estaba el fin de todo su sufrimiento, el término de las noches temblando de frío y de las tardes viendo cómo los demás niños presumían juguetes que él nunca tendría. Ven, insistió el ángel, y su luz comenzó a envolver los pies del niño. Pero la voz de don Ramón volvió a rasgar el silencio, esta vez acompañada de un sollozo ahogado. Chavo, despierta. No me dejes solo con esta culpa, chavito. El chavo sintió un tirón en el pecho. Recordó las veces que don Ramón, a pesar de no tener ni un centavo para su propia comida, le había compartido un pedazo de pan. Recordó las clases improvisadas en el patio, los consejos bruscos pero sinceros, y la forma en que el hombre siempre terminaba recibiendo los golpes por culpa de sus travesuras. Señor Ángel, dijo el chavo. Usted es muy bueno y las tortas de jamón son exquisitas, pero creo que allá me necesitan. Si cruzas hacia esa voz, el mundo volverá a ser pesado. Volverás a la fragilidad de la carne, al miedo y a la carencia. Aquí no hay tiempo, pero allá el tiempo te consumirá. ¿Estás seguro de que prefieres el hambre a la gloria? El chavo sonrió con esa mueca torcida y tierna que ponía cuando aceptaba una derrota con dignidad. Gracias por ser tan bueno conmigo, señor Ángel, pero no quiero abandonarlos a ellos. Sin esperar respuesta del ser celestial, el chavo dio media vuelta. Sintiendo que las paredes comenzaban a desmoronarse a su alrededor. Abrió la puerta del departamento 72 y una luz blanca y fría lo cegó por un momento. El chavo sintió un peso enorme sobre su cuerpo, como si toneladas de cemento hubieran caído sobre él. Logró entreabrir los ojos. La visión era borrosa, pero reconoció la figura encorvada que estaba sentada en una silla de madera junto a su cama. Era don Ramón. Sus ojos parecían estar hinchados de tanto llorar. Chavo, exclamó don Ramón al notar el leve movimiento de los dedos del niño. Se puso de pie de un salto, tirando la silla al suelo. Chavito. Enfermera, muchachos. Rápido. Vengan a ver al chavo. El chavo intentó hablar, pero solo le salió un gemido ronco. Nos pegaste el susto de la vida. 3 días, chavo, 3 días estuviste ahí como si te hubieras ido a jugar a otro mundo. El médico decía que el golpe del camión fue muy fuerte, que quizá no sobrevivirías, pero yo sabía que no nos ibas a dejar. A los pocos segundos, la habitación se llenó de gente. Doña Florinda entró corriendo, con una expresión de genuina angustia que se transformó en alivio al ver los ojos del niño abiertos. Detrás de ella venía Kiko y la Chilindrina, que sollozaba ruidosamente mientras se limpiaba la nariz con la manga de su suéter. Chavito. Despertaste. Gritó la Chilindrina, lanzándose a los pies de la cama. El chavo observó a todos. Estaban allí, en esa habitación de hospital gris y fría, pero para él, era el lugar más hermoso del mundo. Ya no había trompetas ni ángeles de luz, pero estaba el calor humano de esa chusma que, a pesar de sus peleas y gritos, era su única familia. Don Ramón, logró susurrar el chavo con voz quebrada. ¿Me va a comprar una torta de jamón? Don Ramón soltó una carcajada que fue mitad risa y mitad llanto. Te voy a comprar todas las que quieras, muchacho. Aunque tenga que trabajar 10 años seguidos para pagarlas. La vecindad entera parecía haberse trasladado a esa pequeña habitación. El hambre seguía ahí, el frío de la sala de hospital también, pero el vacío en el pecho del chavo había desaparecido por completo. Había rechazado el paraíso por un pedazo de pan y el cariño de un hombre que no tenía dónde caerse muerto, y en ese momento, supo que había tomado la mejor decisión de su vida.